Hola, bienvenidos a otro episodio en la tercera temporada de Esto No es Político, en El Cafecito, también transmitido por Sonorama a las 18 horas los jueves. Estamos de estreno, pueden revisar todos los episodios en la página de YouTube de Esto No es Político y en las redes sociales para que estén pendientes, activen la campanita, comenten, compartan para que podamos seguir haciendo estas entrevistas, conversaciones más que entrevistas tan interesantes. Así que le voy a dar la bienvenida a mi amiga y colega Yalile Loaiza, que hoy nos acompaña para hablar de su trayectoria, de sus desafíos y por supuesto de periodismo. Bienvenida, Yalile, qué gusto tenerte aquí. Hola Sol, muchas gracias. Me encanta poder estar aquí, me encanta esta conversación además, porque hay una admiración que creo que siempre te la he hecho pública, entonces me fascina estar aquí conversando contigo. Igual, a mí me encanta también hablar con periodistas mujeres, periodistas jóvenes, que no son de mi misma generación. Aquí ha estado gente creo que eres la periodista, creo que ahorita que estoy pensando eres de la nueva generación, aunque el José Cañizares también estuvo aquí, que creo que es de tu Sí, generación. puede ser, debemos ser contemporáneos. Sí, Estoy segura, en no los estoy 30, segura. ¿verdad? Sí, yo tengo 31. Ya, el José me parece que tiene de 29 o 30. Si le digo 30 y es 29, me va a matar. Y de ahí, bueno, periodistas de otras generaciones. Estuvo Juan Carlos Calderón en esta temporada, y en las anteriores ha estado Martín Pallares, Jorge Ortiz. Pero siempre es interesante buscar mujeres, porque enfrentamos desafíos totalmente diferentes los hombres y las mujeres. Y yo creo que quiero empezar por eso, porque tú, además de ser una periodista mujer, eres una periodista madre. Y eso es un desafío totalmente parteaguas. Es totalmente, aquí me muevo, totalmente parteaguas, conversando con otras profesionales en otros ámbitos. Lolo Miño, por ejemplo, que estuvo aquí, ella decía que ella sentía que su carrera como abogada había sido más o menos a la par de los hombres, hasta que tuvo hijos, y que al momento en el que tuvo hijos sintió esa quebrarse y decir el retroceso o este acelere que está uno corriendo a un buen ritmo. ¿Cómo ha sido eso para ti? Yo creo que ser mamá te cambia la vida, sin duda, por eso yo sí defiendo muchísimo que quien es mamá tiene que desearlo, porque yo siempre deseé tener una familia, ser mamá, tener hijos, y pese a ese deseo y esa voluntad, no hay, o sea, no puedo decir que no hay desafíos, es que los hay y a mí me encanta, mi esposo dice, es caóticamente hermoso, y es que sí, o sea, es hermoso, pero también es caótico. No, y en ese sentido yo creo que a mí me ha pasado, y yo, o sea, tengo que decirlo, hablo también esto un poco desde el privilegio, pero tengo una gran red de apoyo que me sostiene y que me permite hacer las cosas que hago. O sea, no, en ningún momento he dejado, por ejemplo, de ejercer. Y ¿Ni en los primeros meses del nacimiento de tus hijos? ni en los primeros meses, y es más, ahí te voy a contar una anécdota muy poco conocida porque son temas de los que no he hablado públicamente. Pero cuando yo di a luz a mi primer hijo, a los 8 días de nacido me llegó la propuesta de ser corresponsal de Infobae. Esto también fue muy gracioso, digámoslo, para mí, porque cuando yo era estudiante, que además yo empecé a ejercer muy jovencita, empecé a ejercer a los 17, y mientras estudiaba y ejercía, recuerdo que Infobae tenía como una sección como deja tu hoja de vida aquí si quieres trabajar con nosotros. Esto hace miles de años. Entonces yo dejé mi hoja de vida de estudiante ahí en esos archivos. Nunca me llamaron, bueno, pasó la vida. Y como te digo, alumbré a mi primer hijo, a los 8 días me llega esta propuesta de, mira, necesitamos una corresponsal en Ecuador, encontramos tu hoja de vida en nuestros archivos, te hemos como No puedo stalkeado creer, o sea, años después. años, o sea, te hablo unos Más de una década, claro. 7 años después al Ah. menos, o sea, una cosa así. Y, y claro, me decían, te hemos visto más o menos lo que has hecho en este tiempo, estás disponible. Y recuerdo haberle dicho a mi esposo, me están proponiendo esto, ¿qué hago? Porque tenemos un niño recién nacido. Incluso yo le había dicho antes de dar a luz, mira, mejor me quedo en la casa, ¿qué te parece? Y como que hacemos como todo esto súper tradicional, entonces tú, hombre proveedor, yo mamá, todo el tiempo entregada a la casa. Y él me dijo, no, tú no puedes frustrarte, o sea, para ti realizarte profesionalmente es algo que necesitas y no te voy a dejar eso, o sea, cualquier cosa menos eso. Entonces, cuando llegó esta propuesta, obviamente me dijo, ¿sabes qué? Di que sí, ya nos organizamos. Y esa es un poco como la constante en mi vida familiar, con cualquier propuesta que ha venido. Siempre la conversamos con mi esposo, que sentimos que somos un buen equipo, y la respuesta a todo es, ya nos organizamos, o sea, ya vemos qué va a pasar. Entonces, sí, te cambia la vida porque, por ejemplo, ya no puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría, por ejemplo, hacer una cobertura o estar investigando ciertos temas. Te vuelves más cauto también en la forma en la que investigas,
porque ya no eres tú solo. O sea, ya no, yo siempre digo, a uno por último lo insultan, lo amenazan, lo que sea, pero es uno. Pero cuando ya uno tiene un hogar, ya te preocupa que la amenaza les vaya a llegar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Entonces también uno se vuelve más cauto. Y yo tengo que decir que además en lo personal hay temas que me cuestan muchísimo cubrir. Por ejemplo, Ahora, a raíz de que eres mamá. Claro, por ejemplo, yo antes ya había hecho coberturas de temas sobre niños. Pero a partir de, no sé si lo recuerdas tú, hace algunos años hubo este caso de 2 niños de Naranjal que fueron sumamente maltratados, torturados dentro de su hogar. A partir de esa cobertura, yo dije, no puedo cubrir más de niños. O sea, es que en serio, la carga emocional después de cubrir estas cosas siendo mamá es una cosa que a mí en lo personal me destruye. Entonces volví a hacer una cobertura un poco más profunda de temas relacionados con niños, con los niños de las Malvinas, en final de año del año 2024. Y por ahí he hecho alguna cosita, pero ya no es como una de las áreas que yo busco cubrir. Es que es durísimo porque ya los ves reflejados en tus hijos. Y yo suelo contar esta anécdota porque cuando yo le tuve a mi hijo a los 32, me parece, ella era más grande que tú. Entonces tuve más rango de ejercer periodismo sin ser mamá, aunque tú empezaste antes que yo. Pero sí es un parteaguas y en eso comparto contigo. Y yo cubría en esa época, mi hijo era pequeñito, estaba en la guardería, de haber tenido un par de años quizá. Y cubrí el caso de 2 niños de la edad de mi hijo que murieron de forma simultánea en 2 guarderías diferentes a cargo del MIES. Y mientras yo escuchaba la historia, mi cuerpo, yo creo que por dentro estaba, solo quería salir a verle a la guardería porque mi hijo tenía más o menos la edad. De nuevo, reconozco yo, por supuesto, también mi privilegio. Mi hijo no estaba en una guardería del MIES, estaba en una guardería privada, con muchos cuidados, con muchas más profesionales de las que tienen. Pero aún así es como esta preocupación que se extiende y que quizá antes de ser mamá no la tienes. Si bien sí te sensibilizan esos temas, ese reflejo de podría ser mi hijo, y cuando se cubren temas tan violentos, ¿cómo lo sientes tú? O sea, esa angustia de salir corriendo. Sí, o sea, yo tengo que decirte que hay temas que a mí me cuestan mucho más y también tus prioridades cambian. Yo tengo que admitirte, para mí el periodismo es una cosa que envolvente, completamente envolvente para mí. Y es más, yo siempre he dicho, yo siento que llegar al periodismo de alguna forma salvó mi vida. ¿Y por qué a veces lo digo de esta forma que parece tan dramática? Porque yo empecé a los 17 años, empecé justo una semana antes de ingresar a la universidad, empecé en Loja porque soy de Loja, esto tampoco lo saben muchas personas, pero yo llego al periodismo como a partir de una crisis que tenía, digamos, en mi ámbito personal y familiar. Y cuando me acerco al primer medio en el que ejercí en Loja, recuerdo que su director, que me abrió las puertas para hacer como una especie de pasantía, y luego sucede que ya me quedé reportera de planta, me dijo, mira, siempre hay algo por qué luchar. Y eso para mí, que parece una frase tan cliché, en ese momento fue como un parteaguas porque también me permitió decir, bueno, tal vez aquí encuentro lo que me gusta. Y para mí, desde ese punto, el periodismo se volvió mi pasión, mi vocación, etc. Pero desde que soy mamá también mis prioridades cambian. Porque entiendo que mi jornada laboral no puede ser de 6 a 12 de la noche, porque necesito tiempo para mi familia, porque quiero que los fines de semana los podamos disfrutar yéndonos de paseo, porque ya no quiero estar pegada en el Twitter todo el tiempo reportando, no sé, lo que acaba de poner en Twitter otra persona, y es porque quiero tener tiempo familiar. Entonces, como te digo, mis prioridades también han cambiado y... pero creo que esa pasión y esa entrega también por hacer periodismo sigue presente. Entonces, por ejemplo, sí hay veces en que yo digo, a ver, estoy cubriendo X tema, realmente necesito, si esta rueda de prensa la hacen diferida, o sea, la hacen, digamos, transmitida en vivo, ¿realmente debo ir al lugar o puedo quedarme aquí y compartir, aunque esté yo viendo esto, compartir con mis hijos que están jugando al lado? Hay momentos en los que obviamente uno necesita hacer preguntas y uno tiene que ir, o sea, eso ya es inevitable. Pero en otros casos sí digo, a ver, ¿puedo hacerlo desde casa? Lo hago desde casa.
Y es algo que, como digo, también hablo y lo reconozco desde el privilegio de la red de apoyo, pero desde el privilegio también de las condiciones laborales. Soy una persona que sí puede tener flexibilidad en sus tiempos laborales y eso es algo que no todos pueden. Entonces, yo sí puedo decir, a ver, esta cobertura sí la hago in situ, esto no, en esto me extiendo, en esto no, y se debe también a que la corresponsalía que tengo en Infobae no solo que ha sido un desafío en lo profesional, sino también ha sido un aprendizaje en tener un apoyo laboral muy comprensivo. O sea, yo nunca he recibido de Infobae algo como no necesito que me des la nota, sino en lugar de atender a tus hijos, al contrario, si a veces han tenido una fiebre, algún tipo de gripe, lo que sea, mi jefe me dice no, o sea, olvídate, ocúpate de tus hijos, o sea, no me entregues nada hoy, no importa, ocúpate de tus hijos. Igual cuando di a luz a mi segundo hijo, me dijeron, ¿cuánto tiempo quieres tomarte de permiso? Lo que tú quieras, tómate de permiso. Yo allí les dije, quiero solo una semana, porque quería que mi mundo se organizara con 2 niños, pero siempre ha habido como esa comprensión. Y yo, como digo, acepto que eso no pasa en todos los casos y agradezco mucho poder tener justamente ese soporte. Y lo que dices también de, a veces, y estoy pensando porque en algún momento hablamos con de esto con Diana Pasley, que en ese momento era asambleísta, y ella decía que este mito de la mujer maravilla, porque tú dices una semana para recuperarse de un parto es súper poco tiempo, pero a veces, y quizá en esto no nos detenemos a reflexionar, tienes este miedo de que si no lo hago yo, o me lo van a quitar, o no voy a poder, o voy a perder mi vigencia. Y también cuando uno tiene hijos y estás como con un montón de emociones, necesitas, al menos a mí me pasaba y quizá te pasaba a ti también, esto de que tu cerebro trabaje fuera de los pañales y de los cambios, que sí, que lo disfrutes también, pero necesitas algo más. Y cuando estás acostumbrado a la adrenalina del periodismo, de la cobertura, y es algo que te encanta, tal vez a veces uno también se olvida de tomarse esos tiempos, porque dices una semana y yo creo que el tercer día estaba... Yo trabajaba y no trabajaba, tenía un ojo aquí, así, después ya tuve un periodo, luego no me dio, me obligaron, pero quiero decir, entiendo totalmente esta urgencia, sí, pero a veces eso implica un descuido hasta personal. Sí, completamente. Yo creo que además cuando tienes estas múltiples facetas, o sea, eres madre, eres periodista, eres esposa, eres hija, eres amiga y... O sea, no dejas tampoco de ser mujer. Y puede sonar muy superficial, pero es que es la verdad. Uno necesita tiempo hasta para hacerse las uñas. Ya, si te gusta hacerte las uñas, necesitas tiempo para hacerte las uñas. Y el hecho de no tenerlo muchas veces es frustrante. Eso no lo puedo negar. Yo también, a veces viendo hacia atrás algunas decisiones que he tomado, digo, ¿cómo es posible que pedí solo una semana de permiso? O, por ejemplo, cuando mi primer hijo tenía 4 meses y medio, me gané una beca para hacer una cobertura de pesca ilegal en Galápagos. Y parte de la beca consistía en viajar a Galápagos para hacer la reportería y tener una serie de capacitaciones como por una semana. Entonces, como decía al inicio, siempre estas decisiones que implican como al hogar, porque uno ya no es solo, las compartimos con mi esposo y él me ha dicho, siempre ya nos organizamos, y en ese caso fue así, ya nos organizamos, y la organización consistió en que viajamos los 3, o sea, mi esposo, mi primer hijo y yo. Era un bebé de 4 meses y medio. Y claro, mientras estábamos en las capacitaciones, mi esposo lo tenía como paseando, cuidando, haciéndolo dormir, y me lo entregaba para darle de lactar cuando ya tenía hambre. Y luego teníamos que subirnos a botes, a lanchas, que a ver el guardacostas, no sé qué. Entonces yo iba con mi chaleco y me ponía encima como el mono del bebé, iba con mi hijo, como había viento, lo tapaba con una cobija y me trepaba y claro, todos mis colegas eran como, wow, Yolile, nosotros nos da miedo y tú te subes con el niño. Y yo decía, sí, o sea, porque también uno como mamá también siente como a los hijos parte de uno y que están como todavía pegados y anexados a uno. Los brazos. Pero lo veo hacia atrás y digo, qué bruta, o sea, eso no lo repetí y no lo repetiría con mi segundo hijo. Y lo mismo, cuando mi primer hijo tenía alrededor de 1 año, hice una investigación igual sobre pesca ilegal no declarada y no regulada en Machalilla. Tuve que estar en sectores que en este momento son zonas muy violentas de narcotráfico y que en ese entonces ya la cobertura era una cobertura de riesgo. O sea, yo fui con una serie de protocolos de seguridad, solo mis fuentes sabían lo que yo estaba haciendo allí.
pero igual me fui con mi esposo y con mi hijo y digo, o sea, yo no volvería a exponerlos de esa manera. Entonces, como te digo, sí, a veces te gana el querer hacer. En el caso de lo que te contaba de la semana de permiso, fue así porque coincidió con la fecha de las elecciones. Entonces, yo cubrí elecciones hasta el 20 de agosto del 2023 y el que fue domingo hasta las 12 de la noche y al siguiente día a las 7 de la mañana ingresé para mi cesárea. Y claro, salí de la cesárea y creo que el siguiente día ya tuiteé algo que me parecía que para mí era súper relevante decirlo, ahí acostada en la camilla. Y a la semana ya estuve haciendo mis notas de nuevo, porque claro, mi pensamiento en ese momento fue, quiero regresar cuanto antes a mi vida ordinaria para no acostumbrarme a no tener trabajo y tener 2 niños. Más bien quiero tener 2 niños y trabajo al mismo tiempo, porque así va a ser de aquí para adelante. Pero sí, o sea, sí a veces se puede despersonalizar. Y sobreexigir, ¿no? Sobreexigir. Uno además no es la persona más amable con uno mismo. Uno a veces es muy compasivo con los demás, pero con uno a veces es muy duro. Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Pensar, tal vez no estoy siendo lo suficientemente buena mamá y tal vez no estoy siendo lo suficientemente buena periodista y tal vez no estoy siendo lo suficientemente buena en esto y tienes un montón de gente alrededor que te dicen, ¿cómo piensas eso? Lo estás haciendo bien, estás haciendo esto y aquello, mírate. Y uno dice, no, es que me falta más, es que tenía que investigar más o es que tenía que jugar más. Entonces sí hay una dicotomía y sobre todo, claro, hay momentos en los que yo digo a veces... a veces no hay mucha empatía. Siento incluso dentro como del propio gremio, como dentro del propio colegaje, porque, claro, cada uno defiende su manera de hacer periodismo, ¿ya? Y también cada uno defiende sus decisiones personales. O sea, yo no me atrevería a decirle a una colega de ninguna profesión, tienes que ser mamá, ¿para cuándo los niños? ¿No? Porque yo siento que es una decisión sumamente personal y si una persona no quiere, pues la verdad es que es mejor, porque si no quieres, si tienes, luego es un problema. Pero, por ejemplo, sí cambia la vida, o sea, es distinto ser soltera y no tener como que llegar a cierta hora porque tienes que hacer dormir a los niños y quedarte haciendo coberturas. Y señalar desde ese punto, no, es que tú no estás haciendo bien porque no te quedaste en la plantonera a ser mamá y tener otras prioridades, porque al final el periodismo, y esto yo lo he recalcado últimamente, es una profesión y como cualquier profesión debe tener un tiempo, un horario en el que tú puedas hacer tus cosas, pero también debes tener vacaciones, debes tener tiempo para irte al médico. Pero sí hay una sanción social entre los colegas, entre quienes hacen el mismo oficio de... y yo tuve el privilegio de trabajar todo el tiempo, desde que estuve embarazada hasta que mi hijo era pequeño, un medio que había, y voy a decir en teoría, porque en la práctica es otra cosa. Cuando las personas a tu alrededor no tienen... Y no sé si sea esto así, pero yo he sentido que cuando las personas alrededor, o los jefes o las jefaturas no tienen hijos, por más que quieran tener esta empatía, por más que hagan un esfuerzo, por más que en el papel te digan, no hay una comprensión. Y a mí sí me pasaba que tomamos esta decisión justo cuando tú no estabas en el after office, como, pero no podían hacerlo cuando yo estaba aquí en la mañana. Y es como, hay como una sanción así que te pica por detrás y que es como... En el fondo, si hay un juicio de porque tú decidiste, entonces es tu decisión, entonces para que tienes hijos, no era de que tengas. Y eso también termina siendo como a ti obligándote a sobreesforzarte, porque si no, pues obviamente una mujer que quizá no tiene hijos y puede, o un hombre que está los hijos normalmente a cargo de la mujer, puede quedarse las 12 horas en la plantonera, pero tú que sí tienes que regresar, y no solamente porque tengas o que dar de lactar o que dar de comer, sino porque quieres pasar con tus hijos, eventualmente sí hay un costo. Y tú decías hace un momento, no sé si no sabía si a mí me pasaba, yo todos los días, para mí es o fallo como madre o fallo como periodista, porque yo sí he sentido que las dos cosas al 100 no las puedo hacer. O sea, yo creo que es un mito y creo que es un poco perverso hacerle creer a la gente que sí, no compites en igualdad de condiciones. Y yo abrazo esa realidad, sé que es una realidad, es como que bueno, vamos con lo que sí puedo hacer. Y mientras los hijos van creciendo, los desafíos son distintos. Tus hijos hoy son pequeños y a los 2 y 4 años que me mencionaste que tenían, no tienen las mismas necesidades que tiene un bebecito de 6 meses, ni un adolescente, pero no es que reducen, o sea, no te creas, Yalile. No, y a mí me encanta, mi suegra siempre cuenta esta anécdota
que alguna vez mi cuñada le había dicho, mami, ¿cuándo voy a volver a dormir? Le había dicho, nunca, hijita, nunca. Porque claro, como tú dices, cuando un bebé tiene tal vez 6 meses, se despierta más veces porque tienes que darle el lactar, pero cuando tiene 15 años se va de fiesta, entonces ya te quedas esperando a que regrese de la fiesta. Y para la gente que puede dormir sus horas completas, la privación del sueño es una cosa brutal. O sea, para mí creo que ha sido lo más... de lo más difícil. Difícil, sí. Porque eso te perturba, digamos, así te como... atonta. Exacto, o sea, al siguiente día, no solo que a mí, por ejemplo, se me baja la presión, estoy menos alerta, entonces estoy más distraída, y aparte estás cansada todo el tiempo, pero tienes que rendir igual. Como te digo, yo sí siento que a veces nos falta como más... empatía de entender también las posiciones en las que pueden estar los demás, no solo dentro del colegaje, sino en general como personas. En mi caso en particular, no quiero decir que esto pase con todo el mundo, pero no quiero hacer generalizaciones, pero yo sí he encontrado muchísima empatía, por ejemplo, en mis jefes hombres. En mi caso, en Infobae, mi jefe es un hombre, tiene familia, pero siempre, o sea, ha sido es como esta prioridad por la familia lo primero antes del trabajo, incluso en momentos sumamente noticiosos. Por ejemplo, el 9 de enero del 2024, cuando se declaró el conflicto armado interno, yo ya había reporteado mis notas del día y pasó la toma de TC, que fue una cosa que también fue demasiado impactante. Y recuerdo que alguien dio la alerta en un chat de que estaba pasando esto. Yo fui a buscar una antena para poner a mi televisor porque no tengo señal abierta en mi televisión, o sea, no tengo cable, siempre tengo Netflix, pero no tengo cable. Entonces fui a buscar una antena, conecté, obviamente estaba la transmisión horrible. Recuerdo, grababa con mi teléfono mientras me temblaba y en la computadora le escribía a mis jefes como esto está pasando, ya les voy a enviar los videos. Y mi esposo me mandaba mensajes desde su trabajo diciéndome, está pasando esto, hay que recogerlo. En ese momento solo uno de mis niños estaba en la guardería, hay que recogerlo de la guardería. Entonces, enseguida yo hablé con mi redacción, dije, tengo que salir a verlo a mi niño que está en la guardería. Y me dijeron, Yalile, no te preocupes, tú encárgate de tu familia, todo lo tomamos desde acá, todo el seguimiento lo hacemos desde acá. Y claro, recordaron que ese día fue un caos, o sea, las calles colapsaron, yo me hice el tramo que me hacía 20 minutos, me hice 2 horas, o sea, era una cosa brutal. Y cuando regresé, la primera llamada que tuve fue de mi redacción a decir, Yalile, ¿qué necesitas? Lo que quieras. Entonces, entiendo también que trabajar bajo ese tipo de comprensión es una cosa completamente excepcional en nuestro medio. Absolutamente. Entonces, como digo, yo sí agradezco como desde la parte del privilegio, pero sí creo que, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, muchas veces uno no puede estar en la plantonera, pero igual haces como cumples con tu metodología periodística, o sea, no es que no dejas lo haces, de hacerlo. claro. Y yo creo que en eso a veces, a mí en lo personal sí me ha costado decir, a ver, yo sí estoy haciendo periodismo, aunque tenga colegas que me digan, no lo estás haciendo porque no estás aquí al lado mío. Y es que no, el periodismo es mucho más que lo que a veces acostumbramos a ver en una rueda de prensa. Incluso hay otros géneros, hay el periodismo de datos, por ejemplo. Periodismo de datos se pones a analizar miles de datos antes de salir a hacer una entrevista siquiera. Y porque estás detrás de tu computadora analizando datos no quiere decir que eres menos periodista que el que está reporteando en la calle. Muchas veces también cuando haces investigación, que te puede tomar semanas revisar documentos, o sea, si cuando reconstruyes o revisas procesos judiciales, o sea, me parece que no estás haciendo nada, pero sí estás haciendo. Y un poco también ir allá hacia estos desafíos que se enfrentan también como mujer y como periodista, porque también hay una brecha que todavía existe. Como decía al inicio, tú eres de los 90s. Naciste en los 90. Nací en Yo soy de los 80, yo soy de 84. Tenemos una brecha ahí de 10 años y sí creo que hay una diferencia en cómo van cambiando las cosas, pero todavía tienes esta brecha también entre cómo se ejerce el periodismo siendo hombre, siendo mujer y sobre todo en ciertos temas. ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, yo empecé haciendo temas de comunidad, que eran como lo que a veces creo que a veces se considera como más fácil o más como lo social para las mujeres, ¿no? Como estar con el necesitado, un poco este rol de protección, este instinto maternal, digamos. Pero en algún punto paso a hacer un poco más de cobertura política
Además, no sé por qué, pero como que la vida me ha ido llevando por ese, por ese rumbo. Incluso mi esposo es politólogo, entonces la política es parte literalmente de mi vida. Y, pero sí, siento que hay violencias que están completamente normalizadas en los entornos periodísticos. Me di cuenta de esto cuando hubo esta iniciativa de crear este protocolo en contra de la violencia en las redacciones y se hacían como entrevistas con personas, llenabas formularios, etcétera, si querías participar. Y allí dije, a ver, ¿qué cosas me han pasado? Y me di cuenta que había comentarios que hacían, por ejemplo, mis compañeros de producción. Yo entré a hacer periodismo a los 17 años, como les decía, en un canal de televisión. Entonces yo tenía... Local, en Loja. Local. Entonces yo tenía compañeros que hacían cámaras, compañeros que hacían la producción de los noticieros, etcétera. Y había comentarios que yo en ese momento no entendía, que todo el mundo se reía, que tenían que ver con cómo uno se vestía, con cómo uno lucía, o incluso con otros, con algunas insinuaciones tal vez de tipo sexual, que uno, yo en ese momento era como, bueno, como el cargocito, la broma y como que lo ignoras y ya, pero cuando lo ves ya un poco más desde lejos, con más experiencia, con más conocimiento, dices, no, o sea, eso no está bien en ningún entorno laboral y no puede estar normalizado. Y por supuesto, cuando eres mujer también te enfrentas a los problemas que tienes con tus fuentes. O sea, a mí también me ha pasado en algunas ocasiones fuentes sumamente insistentes con tal vez llevar como ese trato profesional a otros ámbitos. Y yo lo que he hecho es no vuelvo a toparle a esa fuente nunca más. Pero cuando me pasó la primera vez, pese a que estaba en una redacción que era como muy abierta a este tipo de temas, a dar como apoyo en esto, nunca lo dije porque como que uno se siente más bien avergonzado cuando uno no tiene esas culpas, ¿no? O sea, sí hay, como tú dices, una diferencia que es considerable, que es notable y que también está relacionada con esto, ¿no? El ser la supermujer. Entonces tienes que brillar, tienes que ser la mamá 10 sobre 10, tienes que ser la periodista 10 sobre 10, tienes que, tu voz tiene que resonar 10 sobre 10 y tienes que, tweet que pongas tiene que ser súper pegador y cosa que hagas tiene que ser súper pegadora y tienes que revelar la corrupción del mundo y en ese camino te mueres porque te agotas, te abrumas. Hablaba recientemente con una médico y decía, no, es que las mujeres cuando nos estresamos nos pasa esto, que el cortisol, que las hormonas, que no sé qué, que no sé cuánto, hablando como de los cambios fisiológicos. Y le decía, pero ¿cómo haces para no estresarte cuando tienes que ser mamá, cuando tienes que ser esposa, cuando tienes que ser profesional, cuando tienes que ser amiga, cuando tienes que lucir de una forma, hablar de una forma, moverte de una forma? ¿Cómo haces? O sea, díganme el secreto para no estresarse. O sea, yo soy una persona que trato de no hacerlo, pero es que yo también me estreso en el día a día. O sea, no lo muestro, pero creo que nadie muestra sus debilidades, pero es que son cosas que no suceden. Y ya conforme ha ido avanzando la profesión, ¿tú sientes que esas brechas van disminuyendo o se diferencian? Yo te decía que sí noto yo una diferencia entre cómo se hacía periodismo cuando yo empecé. Hace 17 años más o menos, a cómo se hace hoy. Había, por ejemplo, asamblea, no cubrían las mujeres. Yo también empecé un canal de televisión nacional. La asamblea no cubrían las mujeres, los temas políticos, incluso el momento en el que yo empecé a hacer opinión política en 2016, por ahí, que empecé además haciendo opinión política en medios internacionales, ¿no? Aquí sí sentí incluso de colegas, porque además del ámbito de la política, y peor de la opinión política, periodismo, en periodismo me refiero, ha estado dominado por hombres. Y yo sí sentí que incluso colegas era como, a ver, ¿y estita de quién le autorizó? Como que te autorizan a cierto, tácitamente, ¿no? Entonces autoriza, vas a cubrir sociedad, ya, cosas de mujeres, de feminismo, de femicidios, cuando se empezó a, ya, pero ya cuando esa mirada se transversalizaba a la política o a la economía y empiezas a entrar en estos temas, entre comillas, duros, yo sí sentí de los propios colegas ¿y a ti quién te dio permiso? ¿Cómo ha sido para ti? Y de nuevo, hago énfasis en la brecha porque quizá eso va cambiando. Sí, yo creo que sí ha cambiado. También, nuevamente, yo tengo que reconocer que he tenido en general, o sea, entornos
bastante sanos, comprensivos, colaborativos, en comparación con otros casos que existen, o sea, que yo los conozco y que yo no podría decir es que como a mí no me pasa, No entonces existe. a nadie le pasa, ¿no? Que es un poco esta falacia de, es que yo pienso de esta forma, entonces todos tienen que pensar así. No, yo reconozco que hay obviamente situaciones sumamente graves dentro del oficio y también este tipo de, como tú dices, esto como de, a ver quién es este, por qué está hablando y por qué está entrando a este espacio que tal vez nadie le ha invitado, ¿no? En mi caso, tengo que decir que más bien he tenido espacios de mayor apertura para poder hacer este tipo de temas, por ejemplo, de cubrir política, de cubrir incluso temas como, por ejemplo, medio ambiente, pero desde una visión un poco más de la voluntad política, de qué se está haciendo. También de empezar a ocupar ciertos cargos que generalmente son cargos de decisión que no son generalmente, o que no se los he visto generalmente para mujeres, pero que ahora ya estamos ocupando un espacio. Y eso me parece que es en parte por lo que han hecho personas que nos han antecedido, digamos, a mi generación. Yo no podría en ningún momento desconocer que, como tú dices, hay brechas que tal vez se van acortando, pero también ha habido mujeres pues, que se la han tenido que fajar para que esas brechas se acorten, ¿no? Además, yo digo, el periodismo en el Ecuador tiene muchos prejuicios que no están en nada relacionados con la realidad. O sea, la voz de la mujer en el periodismo en este momento es sumamente importante porque topamos temas duros. O sea, por ejemplo, Clara Noroña, una de las voces más autorizadas en temas de seguridad, que le costó incluso el exilio. Tenemos investigadoras de larga data como Mónica Almeida, por ejemplo, María Belén Arroyo. Las corresponsalías de los medios internacionales aquí en Ecuador son de mujeres. O sea, quienes somos corresponsales de medios internacionales en el Ecuador, en su mayoría somos mujeres. Las personas, por ejemplo, tú haces opinión política, tenemos a Thalía Flores que también lo hace, que vienen de, por ejemplo, de redacciones súper reconocidas como el Hoy. Entonces, pese a todas las dificultades, la voz de la mujer en el periodismo ha sido súper fuerte. Tenemos cada vez, digamos, más temas investigativos a profundidad que publicamos, etcétera. Pero como es tanto el prejuicio, si tú le preguntas a alguien, ¿quién cubre los temas de seguridad? Un hombre. Y eso, no. Sí, sí, también hay colegas de que no se puede desconocer, pero realmente si nos ponemos a hacer este análisis, incluso numérico, vamos a darnos cuenta que hay más mujeres que están cubriendo estos temas fuertes en comparación con colegas varones. Pero quizá ahí también vale hablar de la exposición, porque no es lo mismo cuando tú te expones, y yo cuando te invitaba a este espacio te decía, me gustaría hablar también de ser mamá, y tú decías, no me gusta mucho hablar de estos temas, pero los voy a hablar contigo porque, bueno, nos conocemos, sabemos cómo se tratan estos temas, cómo los tratas tú, los trato yo, los tratan otras colegas, que es desde la experiencia, para que otras mujeres sepan que a pesar de que hay desafíos puedes hacer un montón de cosas y que además han sido temas que han sido considerados domésticos, o sea, sí. Los hijos a quién le importan, o sea, mi marido es periodista y yo estoy, hasta ahora ha pasado que le dicen, tengo que ir a verle a mi hijo a la escuela, ¿y la mamá dónde está? O sea, ¿por qué el papá no podría hacerlo? Y es el chiste, ¿no? Entonces, es como, no hay esa comprensión de que tenemos la misma responsabilidad sobre un hijo que es de ambos. Pero aquí estuvo también María Paz Hervis y ella decía, Daniela Salazar también, mujeres de distintas profesiones, con un perfil elevado, decían, a mi marido nunca le preguntan, ¿y cómo haces con los hijos? A nosotras siempre nos preguntan, ¿y cómo haces? O si tú tienes un viaje, ¿y cómo haces? Peor si tienes un lactante, como decías hace un rato. Pero todo esto para decir que también la exposición y los ataques a las mujeres son de otra índole. Sí. A mí me han insultado por mi papá, por mi marido, o sea, los hombres a mi alrededor, porque yo no puedo tener una voz, o sea, yo no puedo ser la que está pensando y la que está dando la idea, sino es alguien que me está diciendo qué pensar. Y eso pasa con muchas mujeres. Hay este estudio de UNICEF que te dice además cómo es el ataque digital, por ejemplo, sí. Por cómo te ves, por la edad que tienes, por el marido que tienes, por nuevamente los hombres a tu alrededor, y eso no les pasa a los hombres. A los hombres les insultan y les dicen hijo de tal y cual, a nosotras nos dicen otras cosas. Sí. ¿Tú has notado esa diferencia también en tu nivel de exposición? Y quizás si eso ha hecho que dudes tú en exponerte un poco más, que es el caso de muchas colegas, no solo periodistas, analistas, personas que hacen su opinión y que tienen este impacto. Sí, completamente.
Yo creo que cuando uno tiene, como dices, gana un cierto nivel de exposición, empiezas a tener este tipo de ataques que son completamente dirigidos. Yo tengo que decir que es desde hace muchísimo tiempo que mi vida personal la tengo como muy guardada. Entonces, Yo también, pero coincide. cuando tu papá se lanza a, a una candidatura, Ya ni modo, claro. o sea, el punto, y perdón que te corte, Sí. pero solo quiero hacer como este contexto, creo que las mujeres tenemos, al menos, bueno, voy a hablar por mí, yo he sido muy celosa de construir mi propio recorrido. Entonces, si Claro. bien desde que yo soy muy pequeña, mi papá es político y ha hecho política, desde que soy muy, es más, cuando yo empecé, él era asambleísta constituyente y yo era reportera de Teleamazonas, y he tratado siempre como de distinguirme. Ya digo, mi marido lleva mucho más tiempo que yo haciendo periodismo, pero es periodista y es un periodista con perfil elevado, pero yo nunca digo, al punto que mucha gente no sabe, tú no le has mencionado a tu marido, porque no tendrías por qué, me explico, o sea, no tendrías por qué decir ni por qué justificarte que si tu papá, tu primo, tu hermano, tu esposo tiene un pensamiento, por osmosis tienes el mismo, o por control remoto. O sea, a mí me ha pasado, y me voy a extender un poquito aquí, que estábamos haciendo una investigación juntos, Fausto y yo, y a mí me tocaba buscarle a la Contraloría. Vamos a firmar los dos el reportaje. Y le llamó el comunicador de la Contraloría furioso a decirle que por qué yo tengo el atrevimiento de llamarle directamente al Contralor y no pasa por él, y que me controle. Entonces él se reía y me decía, pobre ser cree que yo te puedo controlar, o sea, Claro. iluso. Pero esto para graficar que yo sí he tenido un montón de experiencias, y por eso digo que somos dos generaciones distintas, un montón de experiencias en las que sí creen que es a través de la tercera persona, y por más que yo he sido muy cuidadosa de eso, hay un momento en el que eventualmente puedes estar expuesto y te rebota en la cara a ti por decisiones que nada tienen que ver contigo. Yo ni le mando, ni le pido, ni le obligo, ni me piden permiso, ni yo pido permiso, soy una mujer adulta. Un poco para regresar a lo que te mencionaba hace un momento, de este celo tiene una razón de ser, pero también es penoso el no poder, no necesariamente contar cosas que no quieres contar públicamente, pero sí poder hablar de lo que significa ser mamá, de estos desafíos que estamos hablando en este momento. Sí, por supuesto. Como te decía, en mi caso, desde hace mucho tiempo, como que siempre he tratado un poco de separar la vida profesional de la personal. Y eso coincide que en el momento en el que empiezo a tener mayor relevancia, cuando tú buscas algo sobre mí, no encuentras, digamos, como nada, nada público. Yo no soy, por ejemplo, yo comparto muchísimo contigo, yo no soy quien sube fotos de mis hijos a redes sociales, Tampoco, porque jamás. he hecho investigaciones horribles sobre lo que pasa con los niños en redes sociales, Jamás. entonces Sabes eso que es no. como, y lo hago no solo desde el amor, sino también desde el respeto hacia ellos. Por supuesto. Son seres humanos que todavía no están en la capacidad de decidir si quieren que su imagen esté o no colgada, ¿no? Entonces, claro, no me ha pasado que directamente, salvo en una ocasión, que directamente me hagan referencia a mi esposo o a... Bueno, mis papis tienen perfiles completamente bajos, digámoslo así. Ellos más bien no están como ligados Expuestos, a la vida ¿no? pública, pero mi esposo sí. Entonces, pero no ha habido eso, y eso ha sido, como digo, también una forma de poder ejercer en libertad, y esto lo hemos conversado varias veces con mi esposo, porque ni él ni yo tenemos como esta complicación de poder expresarnos, porque a veces coincidimos, sí, pero a veces también disentimos, pero podemos expresarnos libremente en lo público, podemos hablar de esto y disentir en lo privado, y nadie está diciendo, ay, es que ella dice esto porque el esposo le dijo, o Todavía, viceversa. espérate que averigüen quién es tu esposo, Sí. a googlear, descubren quién es, Descubren. decir, le da pensando, Le es da muy pensar, común. sí, claro, o sea, y además, como digo, como tú decías, los ataques cuando uno también es mujer son completamente distintos, y al inicio te chocan, o sea, a mí al inicio sí me generaban una cosa así fea de sentirme mal, hasta que dije, no, yo voy a cambiarle el relato a esto, o sea... Si es que alguna vez me meto a leer los comentarios, que por salud mental no lo hago, pero si es que alguna vez lo hago, voy a hacer como lo contrario. O sea, voy a buscar cuál es el insulto con más astucia, porque ya como el mismo insulto de siempre, veamos quién es un poco más inteligente insultando. Pero también creo que con la situación que hemos visto en el país, sobre todo en temas de violencia, que nos ha tocado aprender a la fuerza a cubrir seguridad o temas de crimen organizado, uno también empieza a tomar más medidas todavía, incluso para ser más celoso con su vida personal. Por ejemplo,
en el 2022, en noviembre del 2022, empecé a investigar a un narcotraficante albanés y hubo notas que no firmé, hubo información que yo no la publiqué, que se la cedí más bien a colegas internacionales para que ellos publiquen, porque es una de las formas de seguridad que ahora tenemos. Pero, por ejemplo, allí yo decía, qué bueno que mi vida personal no esté, digamos, en esa huella digital que dejamos, porque si este personaje quisiera enterarse de mi vida, bastaría con poner mi nombre y decir, ah, este tiene hijos, es esto, no sé qué. Entonces sí, como te digo, sí ha sido, estas razones han sido varias, sobre todo porque también he querido proyectar más que nada mi imagen profesional. Como tú dices, uno también busca crecer profesionalmente haciéndose camino uno solo, sí, ¿no? Es decir, que puedan decir, bueno, se lo ha ganado, ¿no? Sí. Entonces uno también busca ese tipo de proyecciones. Pero como te digo, en mi caso sí he tenido como una experiencia mucho más suave. Eso no quiere decir que no hayan momentos de acosos, de insultos, incluso lo que tú dices, o sea, esto de empezar a entrar a ciertos círculos que tal vez ya estaban como completamente ocupados y que digan, ¿y esta persona? Porque siento que eso no solo pasa con hombres, también pasa con mujeres, sí, ¿no? Es que ahí también el machismo está súper arraigado. Y claro. Yo no sé cómo sea tu experiencia, pero yo no tengo experiencia con mujeres. Y yo estuve en redacciones donde había mujeres mayores, mayores a mí, quiero decir. Yo nunca sentí ni una mano, ni un apoyo. Al contrario, llegaba otra mujer, cuidado, no le vayas a pasar el contacto, que le cueste el doble. Insisto nuevamente, sé que son generaciones distintas y yo he procurado ser completamente diferente por el trauma que eso me provocó. O sea, llegar a una redacción, cuando yo trabajé en un medio grande, nacional, una mujer, yo no le conocía y me detestaba. Y era como, pero ¿le conocías? No tengo idea de quién es, le acabo de conocer. Y en mi camino yo he procurado, tú trabajaste conmigo en GK, había muchas mujeres ahí, y sí, yo me acercaba y era como, si necesitas un contacto, porque creo... Sí, siempre nos damos los contactos. Porque hasta ahora me escriben algunas de las chicas con las que trabajamos, tienes el contacto, y yo siempre les paso, porque si puedo hacer más fácil tu camino, ya vas a tener bastantes desafíos tú, como para no ayudarnos entre nosotros, y en un momento en el periodismo está tan golpeado. Sí, o sea, a mí me parece que... también comparto con esa experiencia, o sea, he tenido, sí, como, no quiero decir némesis, porque me parece que eso es como muy exagerado, pero sí tal vez personas a las que no les caigo bien, ¿ya? Eso, uno no puede ser monedita de oro, ¿ya? Y yo entiendo que uno se pueda caer mal en el nivel personal. Ay, esta me cae mal porque habla así, porque se mueve así, porque se viste así, por X números de razones. Pero al menos yo nunca me metería con tu trabajo. O sea, yo incluso en eso soy, siempre he sido, y algunos colegas lo pueden testificar, cuando ha habido algún tipo de corrección, observación, lo que sea, yo lo he hecho por interno. O sea, no me gusta ser de las personas de, tú estás equivocado, así, públicamente, porque siento que eso también nos desune como colegas. Entonces, claro, sí ha habido casos, a mí me ha pasado, yo creo que sobre todo más dado por, no sé, esto de que digo, uno no le puede caer bien a todo el mundo, de que personas que también ejercen el periodismo tomen mis notas para reírse, para burlarse, para hacer mofa, para decir, ay, esto no está bien hecho, cosas así, decirlo de manera pública. ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado y... por suerte son personas que no han tenido, o sea que si alguien vio eso, lo ignoró por completo, o sea, como X, o sea, ya ellos. Pero pese a eso, yo sí he tratado como de hacer, de no sentir que hay ninguna cosa en la que uno, ningún pendiente ni nada en lo que uno tenga que confrontar. O sea, yo es más, en alguna ocasión me acerqué a una de estas personas, le dije, mira, si quieres conversamos, no quieres conversar, perfecto, pero yo siempre te voy a tratar con respeto y te voy a tratar con altura. Entonces, si yo me encuentro contigo en algún evento, porque seguramente nos vamos a encontrar, porque somos periodistas, o sea, yo sí te voy a tratar bien. Si tú me tratas mal, cuestión tuya, básicamente. Pero me parece que eso es parte de mi forma de ser. Hay gente que me dice, no, es que uno no tiene que prestar importancia a esas personas. O sea, sí, cada uno lo maneja de forma distinta. Yo prefiero como ser un poco más clara y decirte, ¿sabes qué? Mira, chévere si no nos llevamos, pero solo si nos encontramos, yo no te voy a poner mal los ojos ni te voy a hacer a un lado. Porque sí me ha pasado que a veces... Y a mí me parece gracioso, pero que a veces te encuentras con estas personas en algún evento, en alguna de estas sesiones que hacen las autoridades, etcétera,
y te ven así y es como que buscan la silla que está al otro lado. O a mí me pasa, a veces yo he hecho una pregunta y las otras personas como que hacen la misma pregunta porque no quieren como citar que la pregunta la hice yo. O sea, cosas que a mí me parecen completamente infantiles. Y yo digo, eso también muestra que lo que tú dices, o sea, es, en lugar de decir, mira, te abro el camino, es como, cuidado, te metas porque este puesto ya está y es mío. Y eso me parece que es una actitud muy poco solidaria, la verdad. Yo también trato de hacer, o sea, de más bien cada periodista, joven, hombre o mujer que llegue, sobre todo en el caso de las mujeres, decirles, vengan, o sea, mira, toma esto, haz esto, cuídate de esto, lo que sea, porque eso es lo que yo he recibido, sobre todo de mujeres mucho mayores a mí. Yo a Mónica Almeida la admiro muchísimo, la quiero mucho, y ella ha sido una periodista re buena en su trabajo, y cuando tú le pides un consejo, ella no te lo niega. Cuando tú le pides conversar sobre algo, ella te comparte su conocimiento y su experiencia con mucha generosidad. Y eso a mí sí me parece que es abrir camino. Porque tampoco de nada sirve que aquí vengamos a hablar, sí, vamos a hacer esto. En la práctica te no. llenas de palabras y más bien es como, dime de lo que te estás como engrandeciendo, porque muchas veces eso te falta. Entonces, sí, o sea, hay que ser coherentes y yo en lo humano y en los errores que uno pueda tener, busco también tener esa coherencia. Y en este momento en el que el periodismo está tan golpeado, ¿cómo ves tú tu rol como periodista, como mujer? Porque además hay mucha gente que ahorita quisiera quizás hacer periodismo. Yo hablaba el otro día con Caro, he hablado con otras compañeras, compañeros que salieron de medios de comunicación porque las instituciones mediáticas están súper golpeadas. ¿Qué crees que se puede hacer para fortalecer? Yo les digo, me dicen, y me mandan mucha información, investiga esto, me encantaría, pero no vivo del aire. Entonces, hacer opinión política es, entre comillas, lo más barato que haces, porque te vas una hora, te pagan por ese espacio y ya. Pero cuando tienes que investigar, revisar, o sea, es mucho más complejo. Me encantaría estar ahorita haciendo eso, pero sí, a menos que busques tu financiamiento, que tú busques la forma de hacerlo, que también es un camino, ya no tienes instituciones mediáticas. Entonces, de repente puede ser que esto desaparezca, aparecen estos influencers, de estos pasquines disfrazados que dicen que hacen periodismo y son pura propaganda, y nos enfrentamos a unos desafíos súper complejos en ese sentido. Yo soy súper pesimista, pero quiero escucharte a ti. Yo no sé si voy a decir algo que sea esperanzador, porque la verdad yo también soy bastante pesimista. El oficio en el país tiene demasiados problemas que son sumamente complejos. No solo la situación de inseguridad o los temas que ahora tienes que cubrir y que te pueden llevar a algún riesgo, sino también cosas como la precarización. Es brutal la precarización. Nosotros que estamos primero en la capital, que es una ciudad grande, y luego que estamos, digamos, ligados a otro tipo de condiciones laborales, no las sentimos, pero eso es la excepción. O sea, la regla es más bien que este oficio sea lo suficientemente ingrato con quienes lo ejercen y que lo ejercen además con tanta pasión. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero si tú le preguntas a los periodistas cuál ha sido tu cobertura más chévere, generalmente te dicen coberturas que son interminables. A mí cuando me preguntan eso, yo digo, a mí me encanta cubrir elecciones, el día de las elecciones, porque mi primera experiencia cubriendo elecciones fue de 24 horas de trabajo seguido. Ya, una cosa que ahora no lo haría, pero que me encanta. O sea, me fascinan esas coberturas donde todo el día estás haciendo periodismo. Pero como digo, a veces puede ser una profesión muy ingrata. Y creo que allí también hay que replantearse, en general, digo, como el gremio, qué formas podemos tener los periodistas para poder subsistir sin que esto comprometa nuestro oficio, pero que tampoco nos haga morir de hambre. Entonces, por ejemplo, hay casos que está documentado, tanto Fundamedios como Periodistas Sin Cadenas, sobre colegas que son extremadamente precarizados, sobre todo en las provincias, que no reciben un salario, sino que reciben un quintal de arroz al final del mes, o que les pagan $2.50 por nota escrita. Y esto contaba Susana Morán, la colega de Periodistas Sin Cadenas, que decía, tenemos casos de periodistas, sobre todo por ejemplo en la Amazonía, en lugares así, que nos dicen, mira, yo tengo que ir a la rueda de prensa del municipio, perdón, al desayuno que hace el municipio, el alcalde, porque yo así me gano una comida.
Entonces, ese es el nivel de precarización y de complejidad. Yo como desde mi comodidad de la capital le digo a ese colega que va a la rueda de prensa, perdón, al desayuno del municipio donde el alcalde les dice, miren, por favor, esta semana cubramos la obra que voy a abrir, el parque o lo que sea, y obviamente ese periodista hace esto, digamos, como en retribución. ¿Yo cómo le voy a decir, no, no hagas eso, por Dios, porque eres mal periodista? No, o sea, a ver, veamos de qué maneras también podemos diversificar, porque es que si no nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir porque nos van a pegar un balazo o alguna cosa así. Entonces yo sí creo que uno puede tener ya estos debates de, a ver, ¿cuáles son los límites, no? O sea, ¿cuáles son los límites hasta dónde podemos, qué podemos hacer también? ¿Cómo podemos ayudar a estos colegas? ¿Cómo podemos ayudarnos entre colegas? Me parece que además los gremios están sumamente debilitados, o sea, no es que hay gremios, obviamente, pero yo estoy afiliada incluso a uno, pero es que no, tampoco me siento como completamente parte, no entiendo muy bien cómo para qué me podría servir. Tal vez de las pocas periodistas de esta generación. De mi generación, sí. Yo creo que ya no hay un montón que ya no están. Me imagino, es que los gremios están completamente, como te digo, deshabilitados, digámoslos así, en sus estructuras que eran antes como muy fuertes. Además les entregan premios a funcionarios, o sea. Sí, ese tipo de cosas también. Es que claro, y además siento que, y eso sí me parece que es mucho de esta nueva generación, de no tener como muy claro qué organizaciones existen como en este ecosistema de medios. Te lo digo porque desde la parte también como presidenta de Fundamedios me ha pasado que mucha gente me dice es que el gremio, es que Fundamedios no es un gremio, es que ¿por qué ustedes no sé qué? No, espérate, o sea, es una organización de la sociedad civil que se encarga de este tema de la libertad de expresión, no es un gremio. No es y con estos límites, además. Claro, no es que aquí te asocias para hacer un club de amigos, pero no funciona. Yo sé que a veces parece que esa es la narrativa que se sabe, pues que no funciona así. Entonces, claro, siento que también hay muchos prejuicios, también hay mucho presentismo, que es una crítica que yo también hago como a la nueva generación, como que lo que pasa ahorita es lo único que sucede, y es que no es así. Y eso tú lo sabes, por ejemplo, cuando se analiza la política ecuatoriana, no es que esto solo nos pasa ahorita, no, pues ha pasado la verdad desde el retorno a la democracia, incluso desde antes, y si empiezas a ver los patrones históricos te das cuenta que hay similitudes. Entonces no es que lo que pasa ahorita es lo único que sucede y es la única verdad, no, hay un montón de matices, incluso como digo, con el conocimiento histórico. Entonces también ha pasado que hay colegas que por ejemplo han hecho una gran carrera y en algún punto se venden al gobierno o a la oposición o a intereses empresariales, lo que sea. Y claro, esas personas tú las puedes criticar hoy en día por lo que hacen, pero han tenido toda una... O sea, no son solo eso, también han sido algo antes. No digo con esto que estoy justificando en lo absoluto, porque yo me opongo a ese tipo de prácticas, pero muchas veces esto de como este presentismo también siento que impide generar vínculos que son necesarios entre generaciones, al menos de periodistas, porque como decía también una colega a la que quiero mucho, que es Gabriela Bertesoto, el periodismo es de herencia, también es de herencia, o sea, uno también aprende del maestro que te enseña, uno aprende de quien estuvo contigo en la redacción o incluso del referente que tú tienes, pero siento que muchas veces, sobre todo la generación más joven, entre los 20 y bueno, yo ya estoy como a la mitacita, digamos como entre 20, 35 por allí, ya es como no, solo lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos vale, y todos los viejitos que ya que no los váyanse conocemos ya váyanse a la casa, y como ustedes tienen opiniones y posturas que a mí no me gustan, entonces ustedes no son personas a las que debo escuchar. Y yo creo que parte del periodismo es escuchar, incluso esas voces que son disímiles contigo, claro. Para aprender, no para que estés de acuerdo, no para que hagas lo mismo, pero para entender, para tener un poco más de profundidad, incluso en tus críticas que puedas realizar. Entonces sí, no encuentro tampoco un panorama muy esperanzador. Sí creo que hay que traer este tipo de debates sobre la mesa, sobre todo en esto que te decía, tal vez, no sé, dejar de ser tan puristas en algunas cosas y decir, a ver, ¿cuáles son los límites que podemos tener? ¿Qué podemos sí hacer sin que esto comprometa ser periodistas? Porque si no, o sea, del periodismo
no sé realmente cuántas personas puedan tener una vida como la que se imaginan solo siendo periodistas y en algunos casos te pagan $2.50 en las notas como en las provincias. Claro, sí, además son realidades totalmente disímiles de lo que tú decías. Una cosa es ser periodista en Quito, otra cosa es ser Claro. periodista. Ya para ir terminando, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué aprendes con tus hijos? Aprendo muchísimo de ser paciente. Creo que eso es lo primero. Aprendo también mucho de ternura. Son súper amorosos, son súper cariñosos. Eso también hace que muchas veces me sienta mala mamá porque el estrés es brutal y aunque a veces uno quiera como estar, yo sí soy de las personas que se abruma, trato de no hacerlo. ¿Qué aprendo? Creo que aprendo que hay todavía la capacidad de sorprenderse. Es impresionante cómo los niños se sorprenden por todo. Es impresionante. Eh, Además, creo que me gusta la inocencia, ¿no? Esa bondad que uno tiene justamente cuando es niño. No, no ves las cosas como lo inescrupuloso, por ejemplo, que es cubrir política, digamos, de ver la política, ¿no? Tú cubres política y ves, dices, chuta, que vendiste tu alma al diablo para hacer esto, o sea, no los periodistas, sino las personas a las que cubrimos. Entonces, sí, aprendo mucho de eso. Agradezco también, porque, como te digo, tengo una situación sumamente privilegiada. Tengo un esposo que es, o sea, que no me deja botar la toalla, porque en serio yo creo que cada mes digo, ya, me dejo, ya, no voy a hacer notas, no voy a hacer nada, me quedo en mi casa, renuncio. Y Ari dice, no, no, o sea, no te puedes frustrar. No te puedes frustrar porque tú el día que dejes de hacer esto vas a pasar aburrida en la casa y no te puedes frustrar. O sea, tú te realizas así, tú te realizas haciendo esto. Y es un gran compañero en ese sentido, es mi principal apoyo. Y además, como papá, o sea, yo tengo que decir que además, o sea, es tanto el privilegio que yo he tenido que en cosas tan simples como cambiar los pañales, yo creo que nunca he tenido que cambiar pañales a mis hijos, ya, porque siempre son cosas como que él hace y sin pedírselo, o sea, porque uno siempre dice, bueno, la necesidad de que los papás se involucren en la paternidad y lo que sea, además, ya, yo no he tenido ese problema, o sea, tengo una persona sumamente involucrada en eso. Y es lo que me permite también hacer todas estas cosas. Pero sí, como te digo, para mí el periodismo es algo que me envuelve y yo misma he tenido que aprender a poner límites para poder ser también esposa y madre. ¿A qué le temes? Ay, a que les pase algo a mis hijos o a mi esposo. Por mí. O sea, como por alguna imprudencia mía, no sé. Ya en alguna ocasión me sucedió que yo estaba investigando un tema que involucraba autoridades del gobierno y coincidencialmente, que yo creo que no es coincidencia, coincidencialmente empezó a suceder como que habían como alertas en el trabajo de mi esposo sobre si iba a quedarse o no. Y cuando yo dejé de investigar, se renovó el contrato. Entonces, ese tipo de miedos sí son, o sea, que por algo que yo haga o que yo diga, eso tenga repercusiones en mi esposo, en mis hijos o en mi hogar. O sea, ahora uno incluso se cuida, no tanto por uno, sino porque yo digo, mis hijos necesitan tener una mamá. Yo no quiero cometer una imprudencia y mañana ya no estar con ellos. Entonces, eso creo que es mi mayor miedo. O sea, el que algo que yo haga por, no sé, por esta pasión que pueda tener, tenga afectaciones para ellos. ¿Qué te hace llorar? Todo. ¿Eres llorona? Súper llorona. O sea, yo puedo llorar por triste, puedo llorar porque algo me conmueve, puedo llorar porque estoy súper brava. O sea, yo lloro mucho, mucho, mucho. Es más, a veces me pasa que tengo alguna cosa muy importante y justo el día anterior lloré y llego con los ojos hinchados, ¿ya? Pero en general me hacen llorar muchas cosas. Creo que sí, o sea, no te podría decir una cosa en específica. Lloro viendo películas, o sea, lloro a veces. El otro día que estaba reportando lo que el fiscal contaba del caso de los niños de las Malvinas, casi lloro. No lloré porque estaba en un espacio público, pero lloro cuando a veces, no sé, por ejemplo, en mi matrimonio mi esposo hizo un lindo discurso y obviamente lloré. O sea, ese tipo de cosas pasan. Y a veces lloro también cuando me siento frustrada. Lloro cuando pienso que no soy buena mamá. Lloro cuando pienso que no estoy siendo buena periodista. Yo soy bastante llorona. ¿Y cómo te consuelas?
Ahí esto va a sonar muy cursi, va a sonar súper cursi, pero creo que el lugar que me da más paz son los brazos de mi esposo. O sea, cuando él me abraza sí siento una paz como muy relajante. Me consuelo también en mis hijos viéndolos, escuchando música. Me gusta escuchar música, que a veces es muy cursi, pero también me gusta. Y a veces me consuelo con una especie de monólogo interno, es decir, tratando de en algún punto decir, a ver, mira lo que has logrado. O sea, realmente míralo. Porque a veces es muy, muy fácil ser duro con uno y mostrarte todo lo que te hace falta o todo lo que tú crees que te hace falta y no ver realmente lo que has logrado. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz? Mi momento más feliz, ay, tengo varios. La primera vez que nos dijimos te amo con mi marido, cuando nacieron mis hijos, el día de mi matrimonio, obviamente. Y profesionalmente mi momento más feliz, no lo sé, tengo muchos. Uno, el primero que se te venga. Eh, no lo sé. Creo que uno de mis momentos más felices, periodísticamente hablando, fue cuando lo capturaron a este narcotraficante que yo había estado investigando, porque coincidió que lo capturaron a un año exacto de la primera publicación que yo hice. Entonces, y fueron varias publicaciones durante todo ese año. Entonces fue como uno de los momentos en que dije, esto sí funciona. Cuando sientes que haces impacto. Claro, por ejemplo, una de las investigaciones que hice en GK que tiene que ver con los niños con síndrome de Larón, justo después de que se publicó, empezaron nuevamente las negociaciones para que les compren su medicina y les compraron la medicina que no les habían comprado en una década. O sea, yo no digo que todo fue por mí, no, pero uno a veces aporta su granito de arena, aunque sea presionando para que te den una respuesta. Y ya quiero yo terminar, te puedo preguntar un montón de cosas, ¿no? Pero yo sé que ya el tiempo nos come. ¿Qué sueño te falta por cumplir? ¿Qué sueño me falta por cumplir? Es una gran pregunta porque la verdad no sabría decirte. Me gusta tanto mi presente que cuando solo pienso en los siguientes años digo, bueno, espero que mi presente siga igual, o sea, mi familia, mis hijos, etcétera. Quiero seguir ejerciendo. No sé, tal vez profesionalmente me gustaría hacer más cosas que tengan que ver con video. Yo empecé haciendo televisión y es algo que sí, como que a veces lo extraño. No siempre, pero a veces. No sé si ese es como un sueño. Más bien creo que es como un deseo profesional. No me mata tampoco. Pero, no sé, yo creo que el mayor sueño es no sé, seguir siendo feliz con mi familia. La verdad no lo he pensado más a futuro porque creo que no tengo tiempo para pensar. Tu último pensamiento a la hora de dormir. ¿Qué cosas tengo que hacer al siguiente día? ¿Qué estás planificando todo el tiempo? Sí, desde qué me voy a poner, cómo voy a organizar el día, qué cosas son más prioritarias, sí. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Yo sé que hay un montón de temas que se nos quedan y nos gustaría seguir hablando ambas, creo. Pero creo que es importante poder hablar. Ahora ha sido como el centro, ha sido ser mamá y ser periodista, y las cosas que cuentas creo que pueden servir de inspiración también para otros. Gracias, Yali, por haber estado aquí. Ay, gracias a ti, Sol. Me ha encantado conversar contigo. Con esto cerramos este episodio con Yalile Loaiza, periodista, y estamos en el cafecito como siempre. Recuerden, jueves 18 horas, capítulo de estreno en Sonorama, y el resto en @ siempre los pueden ver en @ Esto es Político en YouTube, y en las redes están igual Esto es Político así. Soy Sol Borja, nos vemos la próxima.